Bienvenidos a todos. Mi nombre es Francisco Herrera y soy kinesiólogo del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Les doy la bienvenida para hablar sobre la electroestimulación normal. En general, los objetivos terapéuticos que nosotros podemos alcanzar a través de la electroestimulación se resumen en estos tres. Puede haber muchos más, pero en general se puede resumir en, primero, contribuir a la propiocepción de la contracción muscular, generando un input sensorial con la corriente para que el paciente concientice la presencia de un grupo muscular, la presencia de un segmento, y que desde ahí, a partir de la electroestimulación, podamos solicitar una contracción voluntaria de determinado grupo muscular. También una de las cosas que puede hacerse con corriente es intentar favorecer el vaciamiento de un edema de origen venoso, vinculado a la extravasación que se produce hacia los tejidos con el aumento de volumen que todos conocemos. También se puede favorecer el mecanismo de contracción muscular normal para facilitar el fortalecimiento de esta musculatura, y vinculado con el primer objetivo sería que la persona hace una percepción de la corriente y después facilita esto la contracción voluntaria de los grupos musculares, y con esto, en forma complementaria, hacer que aumente la fuerza del individuo. Si desarrollamos los objetivos uno por uno, enfocándonos en la propiocepción, los estímulos sensoriales que puede producir una contracción son fundamentales para que el sistema nervioso vaya integrando esta información con los patrones de movimiento que realiza la persona. También, al privilegiar el logro de un umbral motor y la contracción mínima a través de la corriente, nosotros, al superar el umbral sensitivo y desarrollar esta contracción muscular, contribuiremos también a tener más información propioceptiva en un segmento. Esto es un factor fundamental para activar todos los mecanismos de control de movimiento que también conocemos. Hay que tener también precaución con la sobreestimulación, porque se puede producir el efecto opuesto. Es decir, una sobreestimulación podría alterar la percepción de los movimientos y con esto también generar el riesgo de que se haga una sobreestimulación de la intensidad de la corriente, produciendo quizás algún daño muscular. Así que hay que tener alta precaución con eso. ¿Cuáles serán las corrientes que nos permitirán cumplir con este objetivo? Si consideramos que solo se requiere alcanzar el umbral sensitivo, todas las corrientes alternas o corrientes con algún componente galvánico son capaces de iniciar esta estimulación para la percepción de la contracción muscular. Es por eso que aquí les pongo como ejemplo las corrientes TENS, que todos conocemos, la corriente TENS-EMS, que corresponde a la corriente TENS modulada en amplitud por definición, la terapia interferencial o corriente premodulada, que puede ser modulada, valga la redundancia, en amplitud y frecuencia, y que es una corriente de frecuencia media que también es aplicada en clínica. Y por último, una corriente que se parece mucho, que también es de frecuencia media, que es la corriente rusa, que puede ser modulada en amplitud. Con todo este tipo de corrientes podemos realizar la estimulación para que la persona vaya sintiendo el segmento corporal que ha sido estimulado. En cuanto al vaciamiento de un edema venoso, algunas de las técnicas que solemos aplicar en kinesiología, que son mecánicas, corresponden a elevar el segmento para que, adquiriendo una mayor energía potencial gravitatoria, también se tienda a producir el vaciamiento de ese edema hacia los segmentos más proximales. Los fundamentos que explicarían esto en cuanto a la aplicación de la corriente estarían dados por un efecto electroquímico, dado por la polaridad de la corriente, que haría que este edema que está infiltrando los tejidos y que a su vez ha arrastrado proteínas y algunos otros iones tenga cierta polaridad y que pueda verse influenciado entonces por la polaridad de una corriente aplicada externamente. Si aplicamos esta corriente externa con una polaridad definida en un orden establecido,
podemos, entre comillas, empujar este edema hacia sus zonas de drenaje. Y por último, lo que podemos intuir también es que un efecto mecánico de bombeo, de compresión de las contracciones musculares, también son capaces de ir generando el mecanismo de vaciamiento de este edema a través de las contracciones musculares que son capaces de generar las corrientes. ¿Ya? Cabe señalar que esto siempre se debe complementar con ejercicio. ¿Ya? Entre comparar el ejercicio o la estimulación de la corriente para movilizar un segmento, siempre es preferible el ejercicio. Tiene mucha mejor evidencia. En cuanto al fortalecimiento muscular normal, la idea de la aplicación de la corriente es optimizar la estimulación específica de los distintos tipos de fibra muscular, respetando su fisiología normal en cada caso. Aquí, obviamente, es importantísimo distinguir cuáles son grupos musculares que tienen predominio de fibras más rápidas o los que poseen predominio de fibras más tónicas posturales. ¿Ya? Estas fibras trabajan a distintas frecuencias y eso se puede replicar con la corriente. ¿Ya? También se puede trabajar con una diversidad importante de tipos de contracción muscular que desarrollaremos ahora. En cuanto a los tipos de contracción muscular que podemos desarrollar con corriente, tenemos las contracciones aisladas que pueden estar separadas entre sí por varios segundos. Después, al irles aumentando la frecuencia, ya estas contracciones van quedando más juntas y aparecen entonces las fasciculaciones, que aquí la podemos distinguir en la imagen superior con la sucesión de estas contracciones. Se fijan en esta región que al poner la flecha se nota inmediatamente que se está moviendo esa fibra muscular con una frecuencia que a simple vista está en torno a los 5 Hz. También existen las contracciones tetánicas, en las que ya la sucesión de contracciones no permite distinguir una separación entre ellas y se mueve entonces la musculatura en forma toda unida y continua. Por lo tanto, parece una tetanización que también hace que consideremos ahora el tipo de fibra que se tetaniza. Pues las fibras rojas obtienen su mejor frecuencia de tetanización en torno a los 20 a 40 Hz y las fibras más blancas con frecuencias superiores a los 50 Hz. Entonces debemos distinguir rápidamente una contracción de fasciculación con una contracción tetánica. ¿Ya? Eso es lo que básicamente debemos distinguir y lo podemos replicar con los equipos de electroterapia. Entonces, a modo de resumen, el vaciamiento de edema lo podemos realizar con corrientes ya sea con efecto galvánico, reclutando el mecanismo electroquímico, aplicado a una zona periarticular en donde no haya vientres musculares que puedan contraerse. Por lo tanto, ahí es la polaridad de la corriente la que hace el efecto y se aplica en una intensidad que corresponde al umbral sensitivo. Y por otro lado, en zonas donde haya vientres musculares presentes, podemos ocupar estas otras corrientes como la corriente EMS, la corriente TIF y la corriente rusa, desencadenando el bombeo muscular como mecanismo de vaciamiento del edema. En cuanto a los trastornos proprioceptivos, ya habíamos dicho al inicio que todas las corrientes lo pueden realizar, las que tengan efecto galvánico las vamos a aplicar en umbral sensitivo, y las corrientes EMS, TIF y rusa podemos trabajar con el umbral sensitivo e inclusive poner un poco más de intensidad para alcanzar un poquito el umbral motor. Para fortalecimiento muscular, activación muscular, podemos utilizar de preferencia corrientes alternas como la corriente TENS-EMS, la corriente interferencial o TIF o premodulada y la corriente rusa. Todas ellas entonces vamos a programarlas para alcanzar el umbral motor, y por supuesto que siempre se deben complementar con ejercicio. ¿Ya? Los grandes detractores de la electroterapia le echan la culpa a la corriente de que no tiene evidencia. Parte de razón tienen si es que se es aplicada solamente
la corriente. Pero aquí yo les estoy planteando que siempre debe complementarse con ejercicio para optimizar sus efectos. Si ahora nos fijamos en qué ocurre con los efectos motores que podemos replicar con las corrientes, podemos, por ejemplo, hacer que los grupos musculares desarrollen contracciones del tipo fasciculación y tetanización en forma alternada. ¿Cómo logramos eso? Programar una corriente que sabemos que va a producir una contracción, por ejemplo una corriente TENS, y programarle una modulación en su frecuencia. Para esto se puede hacer con corriente TENS o con corriente premodulada, corriente TIF. Y por último, para lograr la alternancia debemos programarle un cambio de frecuencia, por lo tanto en los equipos van a aparecer estos iconos que tienen unos pulsos que están a distintas distancias entre ellos que indican el cambio de frecuencia. Cuando los pulsos están en forma regular, quiere decir que la frecuencia va a ser siempre la misma. Entonces esta programación está con una corriente TENS, con un tratamiento de duración de 10 minutos, una frecuencia de base de 8 Hz, la duración de la fase de los pulsos, en la corriente es de 300 microsegundos, óptimo para los grupos musculares, y la modulación de frecuencia que se está presentando acá, que es de 72 Hz. Este efecto de alternar la fasciculación con la tetanización también se puede lograr con otras corrientes, como la corriente premodulada. En esta pantalla mostramos una corriente que tiene este icono, es una corriente premodulada de frecuencia media, cuya característica es que está en forma constante pasando hacia el músculo, entonces no le da mucho margen de reposo. Sin embargo, con las frecuencias de trabajo que están programadas en este caso, a la larga termina acostumbrándose a la estimulación del grupo muscular y termina relajándose. ¿Ya? Aquí la corriente premodulada, como les decía, tiene este icono que es característico, se le programa, por ejemplo, 10 minutos de tratamiento, una frecuencia de base de 2 a 2,5 kHz, que es lo óptimo para trabajar muscularmente con esta corriente. Se programa también una frecuencia de base que se llama AMF, que en este caso la pusimos a 8 Hz. Y le modulamos esta frecuencia agregándole 92 Hz más. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a producirse un cambio de frecuencia en la suma de estas corrientes. Aquí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva para explicarlo. Si hacemos la programación de la modulación de frecuencia para lograr esta alternancia con corriente premodulada TIF, en este ejemplo vamos a partir con los 8 Hz, ¿cierto? Premodulada, 10 minutos, frecuencia portadora de 2 kHz, programamos una AMF de 8 Hz. Después se modula la frecuencia con 92 Hz más. Entonces, la corriente resultante va a variar entre 8 y 100 Hz. O sea, 8 y la suma de estas dos. ¿Cómo va a hacer este cambio de frecuencia? Bueno, este cambio de frecuencia se regula según la función denominada recorrido, que está señalada acá en este icono, y con estos valores que están señalados acá. El recorrido puede tomar los valores 1.1, 6.6, 12.12 y 1.30. ¿Qué significa esto? En el caso del 1.1 significa que va a estar para estos valores programados un segundo a 8 Hz y un segundo a 100 Hz, sin frecuencias intermedias. Es un cambio brusco, dura un segundo a baja frecuencia, un segundo a la mayor frecuencia. En el caso del 6.6, quiere decir que va a ir aumentando gradualmente la frecuencia entre 8 y 100 Hz, demorándose 6 segundos entre llegar de 8 a 100 y 6 segundos en bajar nuevamente a 8 Hz. En el caso del 12.12 es lo mismo que el anterior, pero solo se demora 12 segundos. Y por último, en la 1.30, quiere decir que se demora un segundo en subir de frecuencia, por ejemplo de 8 a 100 Hz, se mantiene 30 segundos en 100 Hz, se demora un segundo en bajar a 8 Hz y después se mantiene otra vez
30 segundos en 8 Hz, repitiendo así el ciclo. Ese es el tipo de variación que puede presentar el recorrido entonces cuando uno modula la frecuencia. Acá tenemos entonces una modulación diferente. Aquí vamos a alternar la contracción del grupo muscular con el reposo. ¿Cómo se logra esto en los equipos ENRAF? Bueno, para eso tenemos que activar este icono, ¿ya?, que corresponde a una función que se llama sobrecorriente o modulación de amplitud, que hace que exista un tren que es muy largo en el que se puede producir un aumento de la intensidad, mantenimiento, un descenso de la intensidad y un periodo de reposo que dura varios segundos. ¿Ya? En la siguiente diapositiva lo vamos a explicar un poquito mejor. En este caso, al activar ese menú, se me activa esta pantalla donde el equipo me solicita que programe una rampa donde hay un ascenso que corresponde a esta parte blanca, un mantenimiento en esta parte de meseta, un descenso, todo esto en tiempo, y un intervalo en el que no hay paso de corriente, y de ahí el reposo. Entonces hay que notar que estos ajustes son en la escala de los segundos y replican un poco lo que sería el trabajo en gimnasio, por ejemplo, con una mancuerna. Y además se puede programar el equipo para que me active una alarma en la que me señala el inicio del paso de corriente. Entonces uno le puede decir al paciente, cuando el equipo señale que va a iniciar la corriente, usted procure de ayudarlo con una contracción voluntaria adicional a la corriente. Esto entonces va a generar contracciones que están separadas entre sí. Aquí el equipo va a sonar un pitito, va a subir su intensidad, la va a mantener, la va a reducir hasta que pasa un momento en que no pasa corriente. Y eso corresponde a la modulación de amplitud. Esto, si ustedes se fijan, es un tipo de contracción en el que la corriente, lo que se sugiere es que no haya cambios de frecuencia. Esta corriente que se programe con modulación de amplitud tiene que tener una frecuencia fija de tetanización. Se fijan que los pulsos están todos a la misma distancia. Sin embargo, su intensidad es la que se modifica. Y esto es lo que intenta replicar un trabajo con un peso pequeño, por ejemplo, con una pequeña mancuerna. Y esto se puede replicar con el equipo. También los equipos permiten tener un canal de salida con 2 electrodos o 2 canales con 4 electrodos que puedan permitirnos estimular más de un grupo muscular a la vez. Y con eso entonces nosotros tendríamos que programar el equipo para ver si es que sale la corriente por los 2 canales al mismo tiempo o alternar la salida de la corriente para trabajar en forma también alternada con los grupos musculares. Todo eso dependiendo de los objetivos que nosotros tengamos. Este es un ejemplo de una estimulación con corriente rusa para hacer la modulación de amplitud que aprendimos recién con contracción y reposo. ¿Ya? Este es el icono de la corriente rusa, que también algunos equipos tienen este icono para corriente rusa, en la que con 10 minutos de tratamiento, una frecuencia portadora de 2,5 kHz, el equipo programa entonces ahora una frecuencia de trenes que está en la baja frecuencia. Estos trenes, que son estos grupitos de estímulos que están acá, que están esquematizados acá también, lo que marca esta frecuencia son cuántos de estos grupitos hay en un segundo. Y esa es la información que reconoce la musculatura. Por eso esta corriente fue muy importante en su época, cuando se generó y se dio a conocer, porque era una corriente que optimizaba muy bien la contracción muscular. ¿Ya? Sin embargo, si se aplica mal, puede tener presentar algunas molestias o algunos inconvenientes. ¿Cómo son estos trenes? Estos trenes tienen una regulación particular que tiene esta corriente que se llama ratio, cuyos valores pueden ser 1 es a 1, 1 es a 2, 1 es a 3, 1 es a 4, 1 es a 5.
¿Qué significa eso? Miren, aquí están esquematizados dos ratios distintos. Uno es a 1, ya como ustedes podrán intuir, corresponde a la proporción entre la duración del tren y la duración de esta pausa. ¿Ya? Entonces, como son iguales, están en proporción 1 es a 1. En cambio, acá abajo, estas corrientes tienen la misma frecuencia que la de arriba, sin embargo, la proporción de paso de corriente es mucho menor. Entonces, aquí está esquematizado como 1 es a 3, es decir, lo que dura un tren, hay 3 duraciones en reposo. Lo que dura un tren, hay 3 duraciones en reposo. Por lo tanto, la percepción de la corriente que va a tener el paciente va a ser mucho mayor con este ratio versus con este ratio. ¿Ya? Este parámetro es exclusivo de esta corriente y también debe regularse en forma dirigida para cómo funcionan los grupos musculares. ¿De dónde aparece esta distancia, este tiempo que dura esto? Aparece de la frecuencia. Cuando uno programa la frecuencia aquí, esto es lo que cabe en un segundo. Por lo tanto, a mayor frecuencia de trenes, vamos a tener mayor cantidad de estos grupos, pero van a ser cada vez más angostitos y cada vez más juntos. Y si tenemos una menor frecuencia, estos trenes van a ser más largos, porque tienen que completar y estirarse para que caigan y quepan en un segundo. Entonces aquí caben, esta corriente sería, por ejemplo, una corriente rusa de 4 Hz. ¿Ya? Si dura 4 Hz, entonces cada uno de estos periodos, 1, 2, 3, 4, duraría un cuarto de segundo. Y eso es mucho tiempo electrofisiológicamente hablando. Son 250 milisegundos. ¿Ya? Entonces, estas corrientes suelen programarse a frecuencias en torno a los 20, 50, 100 Hz para que la duración de este periodo sea muy pequeña, de modo que se ajuste al funcionamiento de las fibras musculares desde el punto de vista electrofisiológico. Finalmente, como resumen de lo que es la electroestimulación muscular normal, de musculatura normalmente inervada, vamos a trabajar entonces ya sea con corriente TENS, con corriente TIF premodulada o con corriente rusa. La mayoría de los equipos de uso clínico para kinesiólogos tienen estas corrientes. En el caso de la corriente TENS, para estimulación muscular, las duraciones de fase que deben programarse tienen que ser grandes para los distintos grupos musculares, las frecuencias de trabajo según el efecto motor que nosotros queramos lograr. Si estamos hablando de fasciculación, frecuencias menores a 10 Hz. Si estamos hablando de tetanización, frecuencias mayores a 20 Hz. Si queremos tetanizar fibras rojas, vamos a movernos en el rango de los 20 a 40 Hz. Si queremos tetanizar fibras blancas, nos vamos a mover en el rango superior a 50 Hz. Después, si queremos hacerle alguna modulación de frecuencia, alternamos esta fasciculación con tetanización, pero hay que recordar iniciar con una corriente con una frecuencia baja para que aparezca la fasciculación primero y después la tetanización. Si por otro lado queremos ahora estimular para que aparezca reposo, debemos hacer modulación de amplitud, y en el caso de la TENS pasa a llamarse corriente EMS, y aquí me permite alternar fasciculación y reposo a una frecuencia fija, o tetanización y reposo también a frecuencia fija. En el caso de la corriente TIF o premodulada, se debe programar una frecuencia portadora de 2 a 2,5 kHz, 2000-2500 Hz. La AMF, la frecuencia de los pulsos ahora en corriente TIF, respeta los mismos rangos de valores que vimos en la corriente TENS. Fascicular, menos de 10 Hz. Tetanizar, sobre 20 Hz. Tetanizar fibras rojas, de 20 a 40. Tetanizar fibras blancas, sobre 50 Hz. Si le quiero modular la frecuencia, puedo alternar, alcanzando el efecto motor, fascicular y tetanizar. Iniciar con frecuencia de fasciculación. Si queremos modular en amplitud, lo mismo que en el TENS.
alternar fasciculación y reposo con frecuencias bajas, alternar tetanización y reposo con frecuencias altas. Si ahora no queremos trabajar ni con TENS ni con TIRF, tenemos la alternativa de la corriente rusa, y aquí debemos programar una frecuencia portadora que viene preestablecida en el equipo. Si no está explícita, hay que asumir que tiene 2500 Hz. Si no está explícita y se puede programar, se sugiere programar a 2500 Hz. La frecuencia de los trenes se puede programar hasta 200 grupos de trenes, y el ratio puede ir 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5. Esta corriente no puede modularse en frecuencia, la mayoría de los equipos no permite hacer eso, sino que solamente modular en amplitud y alternar la fasciculación y reposo y la tetanización y reposo tal como las corrientes previas. Entonces, eso es la forma como les sugiero hacer las estimulaciones con corriente, y no olvidar que todo esto es complementario a lo que sería la realización de aplicación de ejercicio terapéutico en conjunto con la corriente. Con esto damos por finalizada esta presentación y espero haber aclarado un poco cómo se produce la electroestimulación muscular para musculatura normalmente inervada y cómo hacer una aplicación dirigida con los distintos tipos de corriente. Les agradezco su atención y muchísimas gracias.